Programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Después de las noticias del mediodía, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO. Este espacio que el Canal TRO ha creado para ustedes, ha creado para la comunidad, para que se comuniquen, para que nos cuenten en qué podemos colaborarles, para que nos digan qué inquietudes tienen, qué problemas tienen. Hoy vamos a tratar un tema no sabemos exactamente si se pueda configurar una intermediación laboral o no, pero vamos a tratar las diferencias en la intermediación laboral y en las contrataciones de las empresas de celaduría, por ejemplo. Vamos con nuestro abogado invitado. Tenemos al doctor Jason Andrés Ardila, especialista en Derecho Laboral. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en el programa. Bueno, tenemos un caso que nos ha preparado pues nuestra producción, entonces vamos a ver de qué se trata. El artículo primero del decreto 3115 de 1997 define la intermediación laboral como la actividad organizada y encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades. Ante esta tendencia es importante preguntar qué tan favorable es esta figura para los trabajadores. Y esta la hacemos enfocada a la historia que hoy nos cuenta el señor Eloy Muñoz. Hace 2 años laboré en una empresa que se llama Score Security Services. La empresa es de Bogotá. Trabajé para la empresa de Coca-Cola acá en la planta de Bucaramanga, el cual pues trabajé 1 año. Nos quedaron debiendo los últimos 2 salarios, nos quedaron debiendo todo lo de ley, liquidación, primas, cesantías, vacaciones. Y como el señor Eloy lo menciona, él laboraba como guarda de seguridad y estando desempeñando parte de sus funciones, sufrió un accidente. Nosotros la función en Coca-Cola era un control de acceso personal y vehicular. Teníamos que registrar todos los vehículos, el que entraba con producto y salía con producto. El cual pues sufrí un accidente cayéndome de un camión a la 1:30 de la mañana y pues tengo lesionadas 2 costillas, como que colgando del camión la pierna izquierda tuvo un desgarramiento y el escapular del hombro izquierdo, como hice la fuerza, lo tengo roto según gritaba el médico. A 8 días de ingresar a su trabajo, de los 3 meses de incapacidad a causa de este accidente, fue despedido. Un día nos dijeron no hay más trabajo para ustedes, que yo no podía seguir trabajando allá porque no tenía la capacidad por lo que yo había sufrido el accidente, el cual pues me quedaron debiendo los últimos 2 salarios que le comenté, y liquidación, todo. Otro de los motivos dados a don Eloy por su despido fue que esta empresa se declaró en quiebra, situación que para él no es clara. En Bogotá están funcionando al 100%, por internet solicitan 100 vigilantes, 80 vigilantes que necesita gente para trabajar en esa empresa. Entonces, si está trabajando en Bogotá, porque acá el jefe de Coca-Cola nos dice que no, que fue que se declaró en quiebra y que toca esperar, Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Así como tampoco es clara la responsabilidad que tiene la empresa que demandó los servicios de su contratista. El contrato de nosotros es con Score, pero el contrato está firmado para Coca-Cola. O sea, el contrato de nosotros dice, la empresa de Score nos contrata, pero ahí dice en el contrato, ustedes van a trabajar para Coca-Cola. Entonces, pues no sé hasta dónde tenga la responsabilidad Coca-Cola de esto también y del accidente, porque el accidente sucedió fue en Coca-Cola, trabajándole a ellos y haciendo una función que pues muchos dicen que no nos pertenece a nosotros como guardas de seguridad. Bueno, abogado, vemos que aquí hay varias cosas por definir. ¿Podríamos hablar de una intermediación laboral? Lo que sucede en este caso, doctora, es el típico caso de la solidaridad o de la responsabilidad solidaria
que está regulado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay que hacer ciertas precisiones para evitar de pronto confusión en el televidente y en el particular, en el caso que nos han expuesto esta tarde. La responsabilidad solidaria aplica cuando una empresa envía a su trabajador a un beneficiario o al dueño de una obra para que esta persona realice trabajos allí. En tal virtud, esta persona estaría trabajando para esta empresa y se asimilaría a los trabajadores de esta empresa. No obstante, hay que decirlo, yo soy respetuoso de la Corte Constitucional y admirador además de sus pronunciamientos. Hay un fallo, a mi modo de ver y a mi criterio, un poco desafortunado en ese sentido, que es la sentencia C-593 del 2014, mediante la cual la Corte Constitucional declara exequible la expresión a menos que el trabajador realice funciones ajenas al giro ordinario de los negocios de la empresa beneficiaria o del dueño de la obra. Para el caso que se nos expone, el señor era guarda de seguridad. Vemos que la empresa beneficiaria, en este caso Coca-Cola, no tiene en su objeto social lo que es esta actividad. El objeto social de la empresa fácilmente lo podemos deducir, producción y distribución de bebidas gaseosas. En tal virtud, para demostrar la solidaridad en este caso en particular, debe recurrir el demandante a la argucia de su abogado. Es decir, el abogado debe demostrar que la actividad realizada por el trabajador que acá nos consulta sí estaba relacionada con el giro ordinario de los negocios de Coca-Cola. ¿Cómo lo puede hacer? Al demostrar que se encontraba descargando el producto propio de la empresa como un trabajador. Es decir, claro, se asimila al trabajador. Eso es lo que dice el señor. Él dice que él era guarda de seguridad. Si él era guarda de seguridad, no tendría por qué estar descargando camiones. Exactamente. Al realizar estas actividades que no son propias de su oficio, sino claro, que son propias de la empresa beneficiaria, se genera la responsabilidad solidaria del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En tal virtud, la acción que tendría el televidente que nos consulta es la de la demanda ordinaria laboral. En este punto de su caso ya no cabría una acción de tutela, por cuanto pues, la inmediatez ya ha sido vencida. En ese mismo sentido, la subsidiariedad no se podría aplicar, puesto que existe el mecanismo regulado en la legislación, que es la demanda ordinaria laboral. En tal virtud, ese es el mecanismo al cual debe acceder el trabajador. Hay otro tema, abogado. A él lo despide la empresa de celaduría, lo despide estando incapacitado. Dicen que la empresa se liquidó, al parecer solo se liquidó acá en Bucaramanga. El señor dice que en Bogotá siguen contratando guardas de seguridad. ¿Ahí qué puede hacer él? ¿O todo eso va inmerso en la demanda? Sí, debe demandar a ambas empresas. Evidentemente a su empleador, que es la empresa de seguridad, y de manera solidaria a Coca-Cola, que fue la beneficiaria y la que lo asimiló como uno de sus trabajadores, imponiéndole cargas que no eran de sus funciones. Debe demandar a ambas empresas. Si la empresa, dice Coca-Cola, que se liquidó en Bucaramanga, yo entiendo que era una sucursal, no es la matriz, es decir, la empresa existe actualmente, se encuentra activa. En tal virtud deberá demandar a la empresa de seguridad de forma principal por ser su empleador y de manera solidaria a Coca-Cola para que ambas respondan por las prestaciones y salarios adeudados. Ah, ya. Bueno, tenemos ya un televidente en línea, tenemos llamada del señor Orlando. Don Orlando, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes, Dios la bendiga. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Cuéntenos. Bueno, en primera instancia felicitarlos por esa encomienda labor que ya ustedes acaban a través de este medio. Muchas Dios gracias. Dios bendiga por esa obra. Doctora, mi tema es el siguiente. Yo trabajé con compañías multinacionales contratistas casi siempre al servicio de Ecopetrol, para la infraestructura de Ecopetrol. Terminé trabajando con Ecopetrol como empleado temporal. En el año 2000, Ecopetrol, en el gobierno de Uribe Vélez, determinó pasarnos a los fondos privados. Cuando cumplí 62 años, me llamaron de Porvenir, me dijeron que no cumplía con los requisitos para pensión, y entonces, en ese orden de ideas, yo, ni por capital ni por tiempo, entonces yo determiné pedir una proyección de mis aportes.
Para hacerlo evidente, lo hice por Bogotá y lo hice por Bucaramanga en las dos cabezas grandes de Porvenir. Ambos coincidieron con el monto 150 millones de pesos. No era lo que yo no quería, sino lo que yo realmente debía haber tenido, sino que acepté. Entonces yo les dije, devuélvame mi plata. Cuando pedí la devolución del dinero, me llamaron para dármelo, me salió con un cheque de 95 millones de pesos. Yo le puse una cruz a ese cheque, lo entregué a la doctora Mónica Rodríguez, dije, no lo acepto. Entonces, ¿qué pasó? Yo no recibí el cheque como a los 3 meses, a través de derechos de petición y un poco de papeles que hice, logré que 3 meses después me hicieron, según ellos, un ajuste, pero no fue ajuste porque lo que ellos me reconocieron fue los rendimientos del capital de 95 millones a esa fecha. Me salió un cheque por 105 millones. Yo ya me había asesorado con la misma doctora Mónica, inclusive me dijo reciba y demande. Yo puse una demanda, hice una demanda a través de un abogado laboral. Esto fue en el 2013. En el 2016 el abogado renunció, le pasó el proceso a otro abogado. El año pasado, en agosto, tuvimos una audiencia en el juzgado quinto laboral de Bucaramanga. El juez nombró un perito, ese perito no compareció, no se notificó. El juez nombró otro perito, ese tampoco se notificó. Y el último que nombró ahorita en estos días dijo que él no trabajaba con los honorarios que le pagaban los juzgados. Yo quiero que ustedes me digan qué procede o qué debo hacer al respecto, doctora, para que me hagan ese ajuste de dinero que me adeudan. Bueno, don Orlando, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogado, también tenemos aquí varias cosas, ¿no? ¿Qué puede hacer primero el señor para que le ajusten lo que él considera que es lo que le deben, lo que deben devolverle? Bueno, evidentemente el televidente ya inició el proceso correspondiente, que es la demanda ordinaria. Al interior de la demanda se están haciendo pues los cálculos correspondientes. Con respecto al peritaje, hay que decir lo que es un cargo de obligatoria aceptación. Quien es nombrado como auxiliar de la justicia no puede apelar a que no cumple con sus expectativas económicas los honorarios que el juez le asigne al interior del expediente. Por lo tanto, pues su abogado, la persona que lo está asesorando jurídicamente, deberá iniciar las acciones correspondientes para la disciplina de este funcionario. Eso por una parte. Por otra parte, pues continuar con el proceso. No me atrevo a indagar más porque pues está representado por un colega, por un profesional, y pues es nuestro deber también respetar su labor. Lo que sí le puedo de pronto informar es que debe tener un poco de paciencia por el tema mismo del trámite del proceso ordinario laboral, que siempre es un poco dispendioso y extenso en nuestra legislación y en nuestro trámite procesal actual. Abogado, me ha pasado personalmente en algunos procesos que nombran un curador ad litem y el curador no se posesiona, nombran otro. Esto dilata mucho las cosas porque no están queriendo trabajar los auxiliares de la justicia. Entonces, de pronto, no sé si sea bueno como ilustrar incluso a los colegas abogados, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Cuando la única causal para que el curador ad litem, auxiliar de la justicia, o perito, auxiliar de la justicia designado por el juez, no acepte el cargo, por lo menos en el caso del curador ad litem, es que esté llevando 5 procesos activos actualmente como curador. Esa es la única causal, evidentemente pues las de fuerza mayor y demás, pero a modo profesional, como auxiliar de la justicia nombrado dentro del proceso, solo tendría esa causal. ¿Qué pasa si el curador no se posesiona? Acarrea unas sanciones altísimas, unas sanciones gravísimas. La responsabilidad del curador es mucho más alta que la del abogado, incluso en la negligencia. Entonces, nuestro deber como contraparte es solicitarle al juez que imponga esas sanciones. Muchos abogados no lo solicitan, simplemente solicitan que se designe otro auxiliar de la justicia. Hay que solicitarle también al juez que imponga la sanción correspondiente, porque así lo contempla el Código y para el caso, el Código General del Proceso, que es el que regula la materia. Bueno, entonces para don Orlando, tener un poquito de paciencia, continuar con su abogado y que él interponga las acciones disciplinarias en contra del perito. Eso es lo que podemos pues, decirle por el momento. Tenemos un mensaje, dice, hola, soy venezolano, trabajo en una empresa en la cual llevo 1 año y medio en ella y hasta la fecha
no me han pagado recargos por festivos y nocturnos, pues ellos se aprovechan de nuestro trabajo, ya que solo tienen personal venezolano. ¿Qué debo hacer en este caso? Evidentemente, si estas personas, inmigrantes extranjeras, no tienen los permisos para laborar en el país, no hay que desgastarnos mentalmente para darnos cuenta que es una contratación que es ilegal. Ilegal. No están contratando conforme al marco jurídico vigente. Esta empresa o esta persona natural que los contrató está evadiendo todo lo que es el pago de impuestos, el pago de impuestos para fiscales, está evadiendo todas sus obligaciones patronales, utilizando una argucia que es la de contratar personas que no tienen el permiso ni los requisitos suficientes para laborar en nuestro país. Se están aprovechando, abogado, se están aprovechando, de sí. mano de obra de pronto calificada a muy bajo costo porque saben que son ilegales. En este caso, lo que le puedo recomendar es que asista de manera inmediata al Ministerio de Trabajo, que es el que tal vez pueda llegar a orientarlo con respecto a la documentación que va a requerir usted para que pueda laborar en el país. Si es una persona que no está, evidentemente, con los permisos correspondientes para realizar esas labores en el país, en Colombia, va a ser un poco más difícil garantizar la protección de sus derechos laborales. Bueno, ¿y qué sanciones se le imponen a una empresa que contrata a este tipo de trabajadores? Las sanciones que interpone el Ministerio de Trabajo en este aspecto son bastante altas, son sanciones monetarias que pueden estar más arriba de los 100 millones de pesos. No obstante, no solamente el Ministerio de Trabajo con sus facultades administrativas, sino que también está la UGPP por la evasión de los impuestos de pagos para fiscales, y estará con toda razón la DIAN, pues porque obviamente está evadiendo también estos impuestos de carácter tributario. Bueno, tenemos un mensaje de audio de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es María Martínez. Yo ya estoy pensionada. Seguí laborando después, pero un año después me detectaron un CAD de seno. La EPS me mandó una información que ellos me pagaban 180 días de incapacidad. Listo, pero ya se me cumplieron ahorita el 12 de agosto los 6 meses, los 180 días. Pues yo pensé que yo seguía laborando en la empresa donde estoy, pero yo fui a la empresa y me dicen que me tome los días de vacaciones que estaban pendientes, y que pase la carta, pasara la carta de renuncia, y después, cuando ya terminara el tratamiento, me seguían empleando, que no lo creo. Eso es ¿cómo le dijera yo? ¿Eso es correcto? Que la empresa me diga que pase la carta de renuncia y luego me emplean. Pues yo no creo que me empleen nuevamente, pero ellos me deben liquidar. ¿Y cuánto me deben liquidar? Abogado, ni es correcto ni es legal. No, no es correcto. Además, hay que decirle a la televidente, si está vinculada a una empresa, la empresa, aún estando ella pensionada, debe realizar los aportes correspondientes. En este caso se hace un aporte diferente, que es a Ladres, para garantizar que precisamente que la incapacidad posterior a los 180 días tenga un soporte, el soporte económico del pago de la prestación. Recordemos que la EPS va a cancelar hasta el día 180 del día 181 al 540 por normativa general, lo pagará el fondo de pensiones. En este caso, al no existir ese fondo de pensiones, o bien puede pagar su cotización a Ladres, que es el que se va a encargar de hacer el pago de esta prestación, o bien deberá el empleador asumir el pago de esta prestación. Es decir, en este caso, como no hubo esa cotización especial y diferente, deberá la empresa asumir el pago de los 180 días posteriores de incapacidad que usted requiera. Es totalmente irregular que la empresa le diga que acceda a sus vacaciones, porque pues una persona que está incapacitada no está en vacaciones, son dos situaciones diferentes, son dos estadios jurídicos distintos y cada uno con una protección distinta.
Si está incapacitada, está incapacitada, Incapacitada, no en no vacaciones. está de vacaciones. Por lo tanto, pues no es normal y no es correcto que la empresa la obligue a tomar vacaciones estando incapacitada, y menos aún, y con total claridad lo puedo decir, tampoco es correcto que la empresa le pida la carta de renuncia. Eso es totalmente irregular. La televidente tendrá que tomar la decisión, no, pues tampoco podemos entrar a presionar, pero desde mis recomendaciones, de mi criterio, es no aceptar evidentemente esta presión que está ejerciendo la empresa. Ahora bien, en caso tal de que sea la última opción, que sea tal la presión, lo puede hacer. Recordemos que en el derecho laboral existe el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Esto qué quiere decir? Si bien la carta de renuncia está suscrita por la trabajadora, es una renuncia provocada. Y como renuncia provocada, deberán cancelarle la indemnización correspondiente al despido injusto, porque es equiparable. Bueno, y menos puede ella retirarse ahora, o la pueden despedir porque va a entrar a ciclos de quimioterapia. Entonces, menos, ni renuncie, ni espere hasta que sea la empresa la que decida. Exacto, es una persona que por su condición física actual está bajo la estabilidad laboral reforzada, un claro. concepto jurídico que se ha desarrollado ampliamente en nuestra legislación y por vía jurisprudencial, especialmente de la Corte Constitucional. Por lo tanto, es una persona que, pues, primero es de la tercera edad, ya eso acarrea una protección y un trato preferencial y diferente. Segundo, es una persona que está bajo la estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta porque se encuentra incapacitada. Y tercero, claro. es una persona que está bajo la debilidad manifiesta propia de la enfermedad que está padeciendo. De una enfermedad, claro. Bueno, tenemos a otro televidente en línea. Tenemos llamada de el señor Javier. Don Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que yo tuve un accidente en una empresa, el cual fue que me accidenté por estar regando ladrillo, me partí la mano y me llevaron al seguro, pero el seguro hasta ese día solamente me habían afiliado. Después de eso, me fui para el seguro, me operaron la mano y todo eso, y me dieron incapacidad, pero entonces yo voy a cobrar como normalmente, como si yo estuviera trabajando, mi ventana, y nadie me responde. Bueno, ¿qué le podemos decir a don Javier? Si bien el accidente ocurre en la empresa, en su sitio de trabajo, deberá la empresa primero demostrar que hizo el pago correspondiente a riesgos laborales, a la ARL. Si se realizó, cosa que por lo que el relato que nos están dando ya podemos inferir que no, puesto que dice que solamente hasta ese día fue afiliado, sí. Se genera la obligación. Recordemos que cada vez que la empresa no cumple con su obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, acarrea la obligación de asumir los costos, tanto de las prestaciones sociales por incapacidad, tanto de los diferentes requerimientos médicos, cirugías, demás situaciones que se presenten en detrimento del trabajador por haber omitido su obligación de pago de aportes. Entonces, deberá ser la empresa quien asuma esa obligación, y para este caso deberá remitirse directamente hacia el empleador a hacerle esas solicitudes. Claro, y si el empleador no le responde o no le satisface sus solicitudes, debe ir al Ministerio de Trabajo, le sugeriría yo. Sí, el Ministerio de Trabajo siempre va a ser una herramienta para aquellas personas que se encuentran en esas situaciones y que no tengan la capacidad económica en el momento para asistir a un profesional privado, un abogado de confianza. El Ministerio de Trabajo nos colabora y nos ayuda mucho en este aspecto. Claro. Bueno, tenemos otro mensaje de audio. Tenemos a don Alonso en línea. Don Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo está? Cuéntenos. Yo estaba trabajando en una empresa de la alcaldía. Tuve un accidente Se nos pierde el audio. Sí, don Alonso, si nos hace el favor y nos oye solamente por el teléfono, le baja volumen a su televisor para que podamos comunicarnos mejor. Ya, a mí me estuvo atendiendo la RL, pero resulta que a mí se me venció el contrato el 28 de diciembre
y no me lo dieron a renovar por el accidente ese. Pero a mí la ARL no me dio incapacidad ni me dio nada. Y me mandaron a la regional, y el regional dijo que el problema del accidente o sea, el problema mío no era el accidente. Me mandaron a la Junta Nacional, y en la Junta Nacional también dieron que no tenía nada que ver con el accidente. O sea, que el brazo se me desgajó, se me salió. Entonces ahora siempre el brazo se me sale cuando hago fuerza. Ahora, por ejemplo, yo ahora que fui a la Junta Nacional, en la Junta Nacional me dijeron que por qué no iba a la Procuraduría y pedía que me hicieran un derecho de petición a Porvenir, para que Porvenir me mandara otra vez a calificar, ya que yo en el 2010 a mí me operaron de la columna y pusieron ahí unos aparatos y me calificaron con 42 puntos. También tengo una calificación de la mano derecha que se me dañó el conducto, que no puedo agarrar bien con la mano. Entonces yo quisiera saber porque es que yo no he pagado seguridad desde enero para acá. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y cuando regresemos le vamos a responder a nuestro televidente. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Complicada situación, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido ya, ¿no? Sí, desafortunadamente ha dejado vencer todos los términos posibles. La primera opción a la cual hubiera podido acudir hubiera sido a una acción constitucional, a una acción de tutela para la reivindicación de sus derechos. En este caso sería para el reintegro laboral, teniendo en cuenta que terminó su contrato estando él en esa dolorosa situación de recuperación. Si bien no tenía una incapacidad, pues se encontraba de todas formas en ese proceso de recuperación. No era el momento para que se le terminara el contrato. Si se le terminara el contrato, pudo haber acudido a las instancias del juez constitucional para que se le reintegrara nuevamente, por lo menos durante el término del tratamiento y de la recuperación correspondiente. Ahora bien, ese término ya se venció. Igual pasa para la demanda ordinaria laboral. Teniendo en cuenta pues la calidad que él tenía, supongo yo que podía acudir al juez laboral porque entraría como un trabajador oficial. Recordemos que en el sector público, si se es trabajador oficial, las demandas se dirimen ante el juez laboral. Si se es empleado público, ya las demandas las conoce el juez administrativo. Para el caso, considero yo que sería el juez laboral quien hubiera conocido del tema. No obstante, pasaron más de los 3 años correspondientes para poder demandar. Lo que le podemos recomendar, teniendo en cuenta las indicaciones que nos ha dado, es continuar con su tratamiento en la EPS actual, el tratamiento de la columna. Nos dice el televidente que tiene un problema en la columna, continuar con el tratamiento de la columna. Pero abogado, nos dice que no paga seguridad social desde enero. Ese sí es un punto muy difícil. Deberá continuar con el pago de su seguridad social. Deberá y el pago hacer de el aportes, esfuerzo hacer y el pagar. esfuerzo de pagar la seguridad social y sus aportes a pensión, por cuanto es una protección que él va a tener tanto para el pago de prestaciones económicas como incapacidad y demás, como para el posterior pago de una eventual pensión de invalidez en caso tal de que el problema de la columna lo lleve a superar el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Abogado, si él se pasa al SISBEN, por ejemplo, si cumple los requisitos, si es de estrato 1 o 2, y se pasa al SISBEN, allí lo atenderían, pero ¿perdería la posibilidad de la pensión de invalidez? Sí, recordemos todos los televidentes, y eso también es bastante importante, hay que tenerlo en cuenta, el SISBEN es un censo que nos ayuda a determinar qué población requiere de una atención inmediata y urgente en materia de salud. Es decir, el SISBEN como tal no reemplaza a una EPS, no reemplaza a un fondo de pensiones. El SISBEN es un censo, es un control que lleva al Estado para saber quién requiere de una atención urgente e inmediata, y conforme a ese censo, el Estado garantiza ciertos cumplimientos en materia de salud y en materia de lo que da el Estado, pues auxilios y apoyos mensuales, pero esto no es garantía de
la contraprestación suficiente para garantizar tanto el sistema de salud que le puede dar la EPS como un fondo de pensiones que es el que le va a dar la pensión de invalidez. Con una persona que no cotice, así esté en la población más vulnerable, estrato 1 y 2, o estrato 0, 1 y 2, una persona que no cotice no podrá acceder a pensión. A pensión. Entonces la recomendación para nuestro televidente es que trate de continuar cotizando, que trate de continuar aportando para que pueda obtener algunos beneficios. Tenemos llamada de la señora Graciela Fuentes. Doña Graciela, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Felicitarlos por un excelente programa. Pues el tema mío, yo le pregunté ahí a la niña que me atendió a ver si podía pasar, pero ella me dijo, pásela. Pues no es tanto de pensión, sino es una abuelita que es una amistad, tiene 74 años y es cieguita. Le mandaron fue donde el ortopedista y le envió terapias a domicilio. La IPS, creo que, ella está por la nueva IPS, pero la otra empresa con la que contratan, no sé si se llama es IPS, bueno. En todo caso, manifiesta que allá, ese barrio donde ellas viven, bien para el lado de Girón, que para allá no, porque es zona de alto riesgo. Entonces, digamos, ¿qué se podría hacer ahí? Porque eso también es muy triste que una abuelita así ciega y con una rodilla inflamada y que no vayan a hacerle esas terapias. ¿Qué se podría hacer? Por favor, si nos pueden colaborar. Muy amable y Dios los bendiga por tan excelente programa. Gracias, doña Graciela. Abogado, ¿cuál derecho prima aquí? Sí, acá evidentemente hay una vulneración a los derechos fundamentales de la señora. Hay que acudir de manera inmediata a la acción de tutela. La acción de tutela contra la EPS, a la cual está afiliada, para que la EPS le garantice el tratamiento y la atención integral, para que el juez de tutela, teniendo en cuenta sus padecimientos, su avanzado estado de salud y su avanzada edad, garantice, mediante la protección de derechos constitucionales, el tratamiento y la atención integral, lo cual pues, para el caso solamente lo podría hacer un juez de tutela, teniendo en cuenta que es el mecanismo urgente el que prima en esas situaciones. Bueno, entonces para la señora Graciela, por favor acuda, puede ser a un consultorio jurídico, a la Defensoría del Pueblo, a la misma Personería Municipal, para que le colaboren interponiendo una acción de tutela, porque como dice el abogado, evidentemente a esta señora se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Entonces este es un trámite que le pueden colaborar, que es absolutamente gratuito y que puede beneficiar mucho a esta señora. Bueno, abogado, tenemos un mensaje de WhatsApp. Nos dicen, buenas tardes, yo tengo una venta de aceite y daba el producto fiado. Mientras recogían la plata y me pagaban, pero yo vi que no me servía, así que no me servía ese negocio y ahora me están exigiendo seguro, liquidación, prima y en ningún momento hicimos contrato con ellas. Bueno, entiendo que el señor tenía su distribuidora de aceite, daba aceite fiado a algunas personas para que lo vendieran y con el producto de la venta le pagaran. Sí. Ahora dice que le están exigiendo liquidación, seguro y que no hicieron contrato. Bueno, ese es un tema bastante típico pues, de la informalidad del comercio actual en Colombia. Puede haber una confusión de términos porque las personas a la cual se les estaba dando el producto no son empleados, no son trabajadores del televidente que nos consulta. Es decir, el televidente lo que hace es venderles a ellos un producto para que ellos lo vendan y pues, posteriormente le cancelen lo adeudado. No son trabajadores. Él es un distribuidor de un producto, es un distribuidor que lo que está haciendo es ofrecer el aceite que supongo yo que es su extracción, que es de su propiedad. Entonces, es un distribuidor, no es un empleador. Ahí sí pues hay una confusión con respecto a estas personas que están exigiendo el pago de prestaciones y de garantías propias del derecho del trabajo. Acá lo que hay es una relación comercial. No una relación laboral. No una relación Entonces laboral. puede estar tranquilo nuestro televidente. Tenemos otro mensaje. Buenas tardes. Trabajé por 17 meses y en el mes de noviembre me dio un ACV, accidente cerebrovascular.
En el mes de enero regresé a laborar y presenté nuevamente recaída. Nuevamente me incapacitan, regreso a principios de mayo con capacidad de trabajar, pero con recomendaciones del médico laboral y me informan que el hotel sería manejado por una franquicia y debía renunciar y garantizando que la franquicia me emplearía nuevamente. Yo acepté y pasé la carta de renuncia y hasta la fecha no me han empleado. Quiero saber si la empresa hizo bien este proceso o debió reubicarme por mi condición médica. Nuevamente, abogado, esta situación es repetitiva. Sí, es algo que se da mucho en la contratación en el derecho del trabajo actual. Ya lo habíamos venido desarrollando en el programa. Al tener esta complicación y estas recomendaciones, se le va a generar al trabajador una estabilidad laboral reforzada. Ahora bien, hay que también hacer la aclaración, no toda recomendación médica genera estabilidad laboral reforzada. Cada caso es particular. Teniendo en cuenta pues, la complejidad que genera un ACV, pues puedo yo inferir que hay una estabilidad laboral reforzada durante por lo menos el término de recuperación del trabajador. Como lo dijimos anteriormente, las empresas no tienen la facultad de pedirle al trabajador que renuncie. Eso no está permitido. Si la empresa quiere desistir de los servicios de un trabajador, tiene la facultad de terminar su contrato con la causal de pagar la correspondiente indemnización por terminación con despido sin justa causa. La renuncia del trabajador, el concepto renuncia del trabajador, es un concepto que no es de la legislación colombiana, es decir, no es acorde a la legislación vigente. Por lo tanto, aquí lo que existió fue una renuncia provocada y deberá el hotel cancelar la correspondiente indemnización por despido sin justa causa, que es equiparable por provocar la renuncia del trabajador. Ahora bien, si el trabajador continúa en su estado de debilidad manifiesta y tiene todavía la posibilidad, es decir, han sido hechos de reciente data, podría acudir a la acción de tutela para lograr el reintegro, por lo menos de manera transitoria, hasta que se defina la situación de manera definitiva mediante la demanda ordinaria laboral. Entonces, en este caso, lo que hace el juez de tutela es garantizar de manera transitoria la estabilidad del trabajador hasta tanto un juez laboral, que es el que tiene la facultad para decidir de fondo en el asunto, tome todas las determinaciones a que haya lugar. Abogado, pero deberíamos hacer como un llamado a los empleadores porque esta no es la manera correcta de actuar y esto se les puede convertir en una bola de nieve que los va a ¿qué? De pronto hasta llevarlos al cierre de su empresa. Sí, eso es gravísimo y creo que la confusión deviene del derecho público. Recordemos que en el sector público existen los cargos de libre nombramiento y remoción. Esta es una figura del sector público, de trabajadores que se pueden vincular o que se pueden remover de la administración, pero es del sector público. En el sector privado, el empleador tiene la facultad de terminar el contrato de trabajo, pero tiene que pagar. Pero pagando la indemnización correspondiente por despido sin justa causa, indemnización que así a grosso modo podemos decir, son 30 días de salario por el trabajador que lleva un año, 20 días por el trabajador que lleva, pues, después del año, los siguientes años se calculan sobre 20 días. Esa es la indemnización. Señores empleadores, si ustedes tienen trabajadores, sepan, ustedes les pueden terminar el contrato de trabajo sin justa causa, la ley lo permite, pero hay que pagar la indemnización. Claro. Bueno, tenemos llamada de Laura. Buenas tardes, Laura, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Primero para felicitarlos por el programa. Y lo segundo es para una pregunta. Por ejemplo, cuando uno va a solicitar un crédito y, por ejemplo, coloca uno la empresa y queda endeudado, ¿no? La empresa donde uno trabaja no responde por el pago del endeudamiento. ¿De quién quedaría a cargo? ¿A quién respondería por la deuda? Bueno, está muy mal el sonido de la llamada, no podemos entenderle a nuestra televidente. No sé si producción nos colabora retomando la llamada. Tenemos un nuevo mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, yo tenía un contrato de prestación de servicios, me cancelaron el contrato en el mes de mayo y hasta ahorita es el momento que no me cancelan 2 veces que me deben. ¿Qué puedo hacer en este caso?
Recordemos que el contrato de prestación de servicios es un contrato civil o comercial, según sea el caso. No es un contrato de trabajo. En tal virtud, pues, lo primero que hay que decirle a la persona que nos consulta, al televidente, es que no está dentro del tema del contrato de trabajo, no le aplican las normas laborales. Debe acudir a la jurisdicción civil por el incumplimiento contractual. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil que acarrea unas cláusulas de incumplimiento, acarrea una cláusula penal. Si la empresa o la persona natural que contrató sus servicios mediante el contrato civil no ha cumplido con su parte del acuerdo, acarrea las sanciones propias del derecho civil, no del derecho del trabajo. Eso es importante que quede claro. Ahora bien, si lo que existió fue una relación laboral disfrazada de contrato civil, contrato de prestación de servicios, tiene la facultad de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que el juez laboral aplique el principio de la realidad sobre las formalidades y declare el contrato realidad. Ya esa es otra situación. Si el juez laboral declara que lo que existió fue una relación de trabajo, tendrá todas las facultades para que le paguen liquidación, prestaciones sociales y los correspondientes pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Seguridad Social. Bueno, tenemos nuevamente a la señora Laura. Laura, adelante, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por el programa y lo segundo es para una pregunta. Cuando uno va a solicitar un crédito y uno coloca el nombre de la empresa donde uno trabaja, pero entonces uno queda endeudado y la empresa no responde por el endeudamiento, ¿quién quedaría a cargo? ¿Quién respondería en ese caso? Bueno, hay que informarle a la televidente, bueno, primero agradecer por vernos y por llamarnos, y segundo, informarle a la televidente que la deuda la adquirió pues usted como ella, persona de manera natural. Personal, sí. La empresa lo que hace es certificar sus ingresos, es decir, certifica que usted trabaja en ese lugar y certifica cuánto es su salario con el fin que la entidad bancaria o la persona o la entidad que le haya realizado el préstamo pueda determinar si cumple los requisitos para acceder al servicio, para acceder a los servicios de la entidad bancaria. La empresa no adquiere el préstamo, no adquiere la deuda, es una deuda que adquiere la persona natural. La empresa lo único que hace es certificar su estancia en la empresa y los montos que usted devengue por contraprestación de su labor. O sea que, Laura, a ponerse pilas con ese tema porque la deuda la adquirió usted y usted tiene que cancelarla. Es totalmente independiente de la empresa. Bueno, tenemos mensaje de audio. Buenas tardes, doctora. Doctora, yo trabajo con una empresa, ¿sí? Ya llevo 11 meses incapacitado, ¿sí? La empresa dejó de pagarme porque me comentaron por medio de una carta que después de los 6 meses le tocaba al fondo de pensiones hacerme el pago. Pero como a mí ya me calificaron y yo estoy esperando la resolución, ¿puedo hacer algo para que el fondo de pensiones me pague las incapacidades para poder sustentar mi mínimo vital? ¿O debo esperar a que llegue la resolución y esa plata la cancelarían en el retroactivo? ¿Qué me aconseja, doctora? Abogado, interesante. Este tema nos lo han planteado ya en varios programas. Entonces es importante aclarar a partir de cuándo surge el derecho y cuándo le correspondería al señor retroactividad o cuándo no. Efectivamente, este es un tema del diario trasegar en este asunto del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y hay bastantes aspectos acá que hay que tener en cuenta. Lo primero, en el momento en el que el señor adquiere la condición de pensionado, no habría, en principio, razón para que le pagaran las incapacidades por cuanto él va a recibir el retroactivo pensional. Pensional. Es decir,
tendría un doble pago, si se quiere ver, porque recibiría la incapacidad y posteriormente recibiría el retroactivo. Si lo vemos desde ese punto de vista, se estaría generando un doble pago a esta persona, a ese trabajador. No obstante, y aquí hay que decirlo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en que no se puede desproteger el derecho del trabajador por haber adquirido la calidad de pensionado hasta tanto no reciba la primera mesada pensional. Por tanto, es una persona que está en una situación de discapacidad, puesto que nos está diciendo que es una pensión de invalidez, podemos aseverar que es una persona que está en una situación de discapacidad y que requiere una especial protección constitucional. ¿Qué debe hacer de manera urgente? Acudir a la acción de tutela para que el juez de tutela le exija al fondo de pensiones que pague las incapacidades hasta tanto cancele la primera mesada pensional. Claro, que le garantice el mínimo vital, como dice el televidente. Exactamente, que le garantice su mínimo vital, por cuanto es indispensable. No es cualquier clase de pensión, es decir, no es pensión de vejez o otro tipo de pensión, es pensión de invalidez, y eso quiere decir que es una persona que está en una situación de discapacidad, está en estado de discapacidad, protegido por la ley, protegido por la Constitución, y deberá ser el juez constitucional, el juez de tutela, quien dé la orden al fondo de pensiones para que garantice el mínimo vital hasta tanto se pague la primera mesada pensional. Ahora, siempre es más o menos un lapso de 6 meses entre el momento en el que se adquiere la calidad de pensionado y se reconoce la primera mesada pensional, pero él nos dice que está esperando la resolución. Esto me da a mí a entender que existe la posibilidad de que tal vez no adquiera la condición de pensionado. Entonces, hay que revisar el tema con un poco más de énfasis en ese aspecto, pero sí es clara que está la pensión de invalidez, es decir, está en una situación de discapacidad, pues requerirá de una especial protección constitucional. Muy bien, abogado. Tenemos llamada del señor Roque Ferreira. Adelante, don Roque, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar, don Roque? Sí, no sé, esto era para hacer un comentario sobre algo. Es que yo tuve un accidente, estuve trabajando con una empresa, más exactamente con Fedegan. Yo me accidenté, me fracturé un pie en esa labor. Yo tengo una demanda, incluso laboral. Sí, don Roque, lo escuchamos. Tengo una demanda laboral y resulta que a nosotros allá en la empresa nos descontaban, porque yo no estoy trabajando con la empresa, era lo que es todo lo de seguridad social, que es riesgos, pensión y salud. Sin embargo, el día que me accidenté, estuve en el hospital a que me atendieran y nada, no me tenían afiliado a ninguna empresa de esas. Asumió la cirugía, la asumió una empresa incluso de régimen subsidiado, que estaba yo afiliado actualmente con eso. ¿Cuál es su pregunta, don Roque? ¿Cuál es la inquietud que tiene para el abogado? La pregunta es, ¿a qué tengo yo derecho en este momento? Me citaron, supuestamente ya me citaron a una conciliación. ¿A qué tengo yo derecho? Bueno, abogado, parece que el señor ya tiene instaurado un proceso y ya se surtió la primera audiencia. Sí, o por lo menos va a suceder la primera audiencia, porque dice que les ha citado una conciliación. Sí. Ajá. No me quedó muy claro cuál era el asunto, cuál era de pronto el inconveniente o el caso, doctora. No sé si de pronto usted lo pudo entender un poco mejor. ¿Tuvo un accidente? Tuvo un accidente, fue despedido y él está en este momento en demanda laboral. Bueno, no tengo los elementos suficientes para poder absolver la consulta, porque nos pregunta a qué tiene derecho. No obstante, pues habrá que revisar si fue por culpa patronal, ya entrará el juez a revisar si la culpa de su accidente, es decir, si el hecho del accidente ocurrió por negligencia de la empresa, ya sea en dar la dotación suficiente, los elementos de protección personal. Entonces, hay un sinfín de posibilidades que me hubiera gustado que de pronto el televidente nos hubiera ampliado un poco más los fundamentos fácticos para poder determinar a qué tenía derecho, es decir, cuáles son las consecuencias jurídicas aplicables al caso.
no tengo la claridad suficiente al respecto, pero pues si tiene la demanda ordinaria laboral, lo que le estábamos diciendo a nuestro televidente en momentos anteriores, hay que darle el trámite, hay que confiar en los jueces, hay que confiar en que su abogado está realizando el trabajo correspondiente y de la mejor manera. Yo soy una persona que creo que los jueces en Colombia hacen su trabajo de la mejor manera y que la congestión judicial es un problema que se irá resolviendo en la medida en que se pueda realizar. Pero pues tener ahí la tranquilidad de que usted ya está en un proceso ordinario laboral, que es una facilidad que no todas las personas pueden tener acá en Colombia. No es fácil acudir a un profesional del derecho para que interponga la correspondiente demanda. Entonces deberá permanecer en el proceso. Es importante que asista a la audiencia a la cual está citado. Supongo yo que la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, la cual es de obligatoria asistencia para de pronto prevenir que no se le imponga ninguna sanción. Bueno, abogado. Vamos a una pausa comercial y continuamos. Bueno, continuamos. Tenemos llamada de don Juan Restrepo. Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por el programa. Para informarle, ahí que me dice el doctor usted, que yo fui despedido hace 1 año y medio. Yo hice una tutela pidiendo reintegro por mi enfermedad. Yo conecté la empresa 100% y salí con un problema de la columna. Estuve operado y contengo 3 tornillos. Al momento del despido, la empresa me indemnizó por los servicios prestados. No tenía estabilidad rebosada, no tenía restricciones, estaba en un tratamiento médico y en el examen de egreso quedó constatada la enfermedad que tengo, la patología de la columna. Yo en este momentico llevo 1 año y medio luchando, pidiendo un auxilio, se puede decir, porque en realidad no me quieren dar trabajo. Tengo 54 años y cuando él me despidió tenía 53 años. Yo quiero, doctora, y ustedes que me aconsejan, que me ayuden, porque en realidad estoy necesitado de ayuda urgente, porque debido que no tengo trabajo, estoy ya en dificultades, tengo deudas, estoy hasta con control psiquiatra, porque en realidad a don juez gusta la sacada mía. Él dice que por terminación de hora labor, producción, y está por contrato de término indefinido. Y yo he escuchado algo poquito de la estabilidad ocupacional, y lo otro dicen que una debilidad manifiesta. No sé si tendré derecho a algo, a una cosa, a una acción. No veo pues algo ahí en mi solución. Dios le pague y espero que me hayan entendido y todo eso. Bueno, abogado, situación repetitiva y recurrente. Sí, de forma concreta le manifiesto que debe acudir a la demanda ordinaria laboral para que le garanticen sus derechos, que en este caso pues se ven conculcados. No obstante, hay que decirle que hay un problema. Si le entendí bien al televidente, habló de una indemnización. Recordemos que este no es un asunto de derechos ciertos e irrenunciables, por el contrario, este es un asunto que sí se puede transar. En tal virtud, si la empresa le dio una indemnización, quiere decir que usted firmó una transacción con la empresa sobre derechos inciertos, que sería este caso. Entonces, de forma concreta, debo decirle, hay que acudir a la demanda ordinaria laboral, tratar de que le garanticen sus derechos, pero si ya hubo una indemnización y se trata de derechos inciertos, esa indemnización, esa transacción que se firmó con la empresa es válida y puede que ya no tenga o que sus posibilidades sean menores. Bueno, pero de todas maneras también debe continuar por otra parte con el trámite para que le califiquen y le reconozcan su incapacidad, sí, ¿cierto, abogado? Por lo menos una pensión de invalidez o la incapacidad permanente parcial que otorgan si tiene menos del 50% de pérdida de capacidad laboral. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con su programa Actúe en Derecho. Los invitamos para que continúen con toda la buena programación del canal TRO. Feliz tarde, bendiciones para todos.